Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Bienvenidos a su noticiario de Derechos Humanos, Informa TV. El día de hoy veremos lo más interesante a nivel nacional e internacional. En materia nacional le comento que la Comisión Nacional de Derechos Humanos hace un llamado para garantizar una mejor calidad de vida para las personas de la tercera edad. Asimismo, veremos que en materia internacional que inicia la reunión sobre el nuevo Tratado del Comercio de Armas. Además, UNICEF y la Organización Internacional del Trabajo exponen la problemática del trabajo infantil que se vive en El Salvador. Igual veremos que la ONU ha pedido 193 millones de dólares para los refugiados sirios. Y bien, estamos a punto de iniciar. Comenzamos con nuestro primer bloque de noticias nacionales. Por tercer año consecutivo, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal lleva a cabo la campaña de reciclaje de útiles escolares denominada Haz de tus útiles un buen papel. Esto con el fin de fomentar entre la niñez el cuidado del medio ambiente a través de aprovechar el material que se puede reciclar. El organismo defensor de derechos humanos informó que los materiales que se logren recolectar serán entregados a la Comisión Nacional de Libros de Textos Gratuitos y a la Fundación para la Protección de la Niñez IAP, tal y como se hizo un año anterior. Cabe mencionar que el centro de acopio se encuentra ubicado en las instalaciones del organismo que están en la avenida Universidad número 1449, Colonia Florida, pueblo de Axotla, y está abierto de lunes a viernes de las 9 de la mañana hasta las 18 horas y estará recibiendo materiales hasta el próximo 10 de agosto. Con el objetivo de que los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos de Morelos pudieran conocer las quejas de la ciudadanía, proporcionarles de manera gratuita asesoría jurídica para realizar todas las gestiones tendientes a investigar y responsabilizar a las autoridades de actos, abusos o arbitrariedades durante el proceso de elección 2012. Con el lema, la decisión del voto es tu responsabilidad, la protección de tus derechos humanos es nuestra. Visitadores de la región Oriente Sur de la Visitaduría Especializada en Asuntos Penitenciarios, además de integrantes de las áreas de quejas, gestión, capacitación, informática y administrativos, encabezados por la ombudsman Lucero Benítez Villaseñor, recorrieron las casillas asignadas a su cargo a fin de vigilar durante la contienda electoral que no se cometieran actos u omisiones de servidores públicos del orden estatal, municipal o federal. Y como resultado de estos recorridos, el personal arrojó un saldo blanco. La Comisión Nacional de Derechos Humanos llamó a denunciar todo tipo de actos que atenten contra la dignidad de las personas adultas mayores, esto como una medida para mejorar la calidad de vida de ese sector de nuestra población. Mediante un comunicado de prensa, el organismo defensor informó que durante mayo pasado atendió 309 quejas por presuntas violaciones de los derechos fundamentales de ese segmento, con un promedio de 2 al día. De acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se tienen hasta ahorita documentados casos en que no se les proporcionaron atención médica, se obstaculizan o niegan las prestaciones de seguridad social y existe una gran negligencia en el suministro de medicamentos e incumplimiento en el pago de pensión, por lo que urgió a redoblar esfuerzos para que más de 10 millones de mexicanos mayores de 60 años de edad conozcan sus derechos y asimismo los hagan valer. La quinta Visitaduría de Derechos Humanos en Nuevo Laredo iniciará en breve el programa de apoyo para la gestión gratuita y aseguramiento de alimentos a menores de edad con padres en proceso de divorcio o separación. Ana Claudia Calvillo Saucedo, delegada regional de Derechos Humanos, destacó que por lo menos entre 10 y 15 denuncias de este tipo se reciben en la dependencia, por lo que se buscará orientar a hombres y mujeres que están atravesando por este momento y que tengan hijos de por medio.
La funcionaria mencionó que a partir de agosto se establecerán algunos convenios con instituciones u organizaciones civiles para impartir algunas pláticas, especialmente en asociaciones civiles como la Casa de la Mujer Maltratada y Panarti. Cientos de abogados de 7 estados analizan en Culiacán, Sinaloa, la trascendencia e impacto de la reforma constitucional en materia de derechos humanos. El pasado jueves dio inicio el seminario introductorio itinerante sobre la reforma constitucional de derechos humanos. En este están participando representantes de poderes judiciales de la región noroeste del país como Sonora, Durango, Nayarit, Chihuahua, Baja California y Baja California Sur. Por su parte, Baruch Delgado Carvajal, presidente de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia del país, destacó la relevancia de esta reforma que sitúa a México en los estándares más avanzados en protección de derechos ciudadanos. Este marco legal, dijo, da certeza de que si a un ciudadano no se le violan sus derechos, hay todo un proceso de controles para revisar este caso. En Veracruz, un total de 83 participantes concluyeron exitosamente el primer diplomado titulado Derechos Humanos, Familia y Asistencia Social, el cual fue organizado por el DIF estatal en coordinación con la Comisión Estatal de Derechos Humanos, con el único objetivo de coadyuvar en la erradicación de la discriminación y la violencia. El director general del Sistema Estatal DIF, Juan Nemi DIF, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Luis Pereira Escamilla, y la encargada del Programa Nacional de Promoción y Difusión de los Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores, perteneciente a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Marisela Medina Tapia, fueron ellos quienes entregaron los reconocimientos a los participantes provenientes de diversos puntos de la entidad. Durante el acto celebrado en el auditorio del Centro de Rehabilitación y Educación Especial de Veracruz, Nemi DIF agradeció el acervo cultural y las herramientas de gestión de los participantes por las comisiones estatal y nacional de derechos humanos. Con el objetivo de sensibilizar y de actualizar los conocimientos en materia de derechos humanos, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Zacatecas impartió diversas pláticas durante la semana pasada al personal de atención y orientación al derecho ambiente del Instituto Mexicano del Seguro Social. Zoraida Zorrilla Fernández, titular del área en la delegación de Zacatecas del Instituto Mexicano, informó que estas pláticas con duración de 8 horas les proporcionó al personal herramientas que les permitirán ofrecer un mejor desempeño en la atención a los usuarios de servicios médicos y hospitalarios. Cabe mencionar que en dicha capacitación se trataron diversos temas, entre ellos las responsabilidades de los servidores públicos, grupos más vulnerables, la discriminación, violaciones a los derechos humanos, derechos de las personas con discapacidad, entre otros, a través de los cuales se concientizó en el trato a todas las personas por igual. La Comisión de Derechos Humanos de la zona surponiente del estado de Morelos dio a conocer que la mayor parte de las denuncias que llegan a esa dependencia corresponden principalmente a los elementos de seguridad pública municipal de Jojutla. Así lo afirmó el visitador de la Comisión de Derechos Humanos de la zona surponiente del estado, Carlos Navarro Uribe, quien asimismo detalló que en lo que va de este año son alrededor de 50 quejas las que se han reportado ante el organismo de defensor de derechos humanos, de las cuales el 50% corresponden a los elementos de seguridad pública, especialmente del municipio de Jojutla, y el resto a quejas son de índole escolar. Por último, el visitador mencionó que para evitar este tipo de quejas, la dependencia tiene un área de capacitación que permite estar en constante acercamiento con los ayuntamientos para llevar a cabo pláticas en materia de derechos humanos a elementos de seguridad pública. La Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió la recomendación 30/2012 en contra de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, ya que elementos de la Policía Federal incurrieron en exceso de uso de la fuerza y
provocaron que un ciudadano detenido de forma arbitraria en San Luis Potosí perdiera un ojo al disparar sin ninguna justificación. Además de que autoridades de la dependencia en el curso de esta investigación rindieron falsos informes y obstaculizaron la labor del organismo. En esta recomendación, que está dirigida al titular de la dependencia, Genaro García Luna, se instruye a colaborar en la presentación de las denuncias penales que se formularán contra los presuntos responsables de los hechos, así como a reparar el daño al agraviado y que se le proporcione tratamiento médico, psicológico y de rehabilitación, entre otras cuestiones. Y bien, es momento de hacer una pausa y en un momento regresamos con más información. Agradecemos que continúe con nosotros. Ya estamos de regreso para presentarle lo más interesante a nivel internacional. Le comento que fue este lunes cuando el Observatorio Sirio de los Derechos Humanos anunció que más de 16.500 personas han perdido la vida en hechos de violencia en Siria desde que comenzó la revuelta contra el régimen de Bashar al-Assad en marzo de 2011. Según el observatorio, los balances de víctimas de las últimas semanas han sido los más graves desde hace más de 15 meses, superando regularmente el centenar de víctimas diarias. Esta organización, con sede en Gran Bretaña, que obtiene sus datos en una vasta red de militantes y de testigos, indicó que al menos 11.486 civiles, 4.151 miembros de las fuerzas regulares y 870 desertores han muerto. El día de ayer, en la ciudad de Nueva York, los países de la ONU iniciaron las negociaciones del nuevo Tratado sobre el Comercio de Armas, mejor conocido como TCA, que las organizaciones no gubernamentales han considerado como una oportunidad histórica para poder defender mejor los derechos humanos. En un comunicado, organizaciones no gubernamentales de 125 países señalaron que los líderes políticos tienen ahora la oportunidad histórica de colocar los derechos y las aspiraciones humanitarias por encima de sus propios intereses y aprovechar para negociar la regulación del comercio global de armas. Asimismo, señalaron que estas negociaciones serán una prueba para ver cómo los líderes políticos se enfrentan a la realidad y acuerdan reglas que pongan fin al comercio ilegal de armas que alienta a muchos abusos de derechos humanos. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y la Organización Internacional del Trabajo mostró datos actuales sobre el trabajo de la niñez y la adolescencia en El Salvador y presentaron un documental titulado El Puertito, en el que se plasma la realidad de muchos niños y niñas que dejan sus estudios por trabajar. Este documental presenta que 6 de cada 10 niños que trabajan no van a la escuela y de estos, según datos otorgados por Medicina Legal, el 65% sufren de violencia o abusos sexuales. De ellos, el 87% corresponde a niñas. Por su parte, Jesús de la Peña, asesor técnico principal de la Organización Internacional del Trabajo en El Salvador, manifestó que el documental prevé sensibilizar a la población y aumentar el involucramiento de los actores sociales claves en la estrategia para la prevención nacional del trabajo infantil. En otra información le comento que agencias de la ONU y varias organizaciones asociadas hicieron el pasado jueves un llamamiento para obtener con carácter de urgencia $193 millones para atender potencialmente a 185,000 personas que huyen del conflicto en Siria. En conferencia de prensa, Panos Moumits, coordinador regional para los refugiados sirios del ACNUR, afirmó que los gobiernos y las comunidades que reciben a los refugiados sirios, tanto en Irak, Jordania, Líbano y Turquía, han demostrado una generosidad y una hospitalidad enorme, por lo que Moumits explicó que es esencial que la comunidad internacional incremente sus medidas para respaldar las operaciones humanitarias en favor de los refugiados, porque el ritmo de las llegadas a los países vecinos se ha multiplicado en estos últimos 3 meses.
Ayer, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, tomó juramento en la sede de Naciones Unidas de Jan Eliasson como nuevo vicesecretario general del organismo mundial. Cabe señalar que Eliasson, de origen sueco, es un veterano en el campo de la diplomacia, fue el primer secretario general adjunto para asuntos humanitarios de Naciones Unidas y sustituye a la tanzana Acha Rose Mihiro. Tras asumir el cargo, Ellison afirmó estar profundamente honrado y orgulloso de servir a la ONU y expresó su compromiso de buscar soluciones para los muchos temas que afronta este organismo mundial. El Comité Especial de la CEPAL sobre Población y Desarrollo se reunirá del 4 al 6 de julio en Ecuador para poder debatir los asuntos prioritarios de la región con relación a este tema. En el encuentro, que tendrá lugar en Quito, se abordarán asuntos relevantes en materia de población, territorio y desarrollo sostenible. Los participantes también analizarán la ronda de los censos de 2010, las principales tendencias demográficas de la región y sus consecuencias, el envejecimiento, los derechos de las personas mayores, de los pueblos indígenas y de las poblaciones afrodescendientes y la migración internacional e interna. Asimismo, el día de ayer, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, condenó la destrucción a manos de fuerzas rebeldes de los mausoleos de Sidi Mahmud, Sidi Mokhtar y Alfa Moya, sitios que eran considerados como herencias culturales de la humanidad y estaban localizados en Tombuctú, al norte de Mali. Mediante un comunicado de prensa difundido este lunes, Ban afirmó que estos ataques contra sitios catalogados como herencias culturales de la humanidad son totalmente injustificados y expresó su preocupación por el deterioro de la situación humanitaria en Mali, por lo que exhortó a las partes a resolver sus diferencias mediante un diálogo. En otras noticias, le comento que el relator especial de la ONU sobre los derechos de los migrantes instó a Turquía y a la Unión Europea a priorizar los derechos humanos en el manejo del control migratorio. Al finalizar este lunes una visita de 5 días a Turquía, François Crépeau señaló que las políticas de cooperación migratoria entre ese país y la Unión Europea parecen estar centradas principalmente en el control fronterizo. En ese sentido, subrayó que deberían estudiarse alternativas a la detención de grupos vulnerables que incluyen tanto a familias como a niños y niñas. Por otro lado, el relator especial economió los cambios legislativos e institucionales de las políticas migratorias turcas que serán adoptadas en la próxima sesión del Parlamento y en los que se contempla la protección internacional de los migrantes. La reducción a la mitad de las personas que viven en pobreza extrema, la disminución en un 50% de las que viven en barrios marginales y que no tienen acceso a agua potable y el alcance de la equivalencia en el acceso a la enseñanza entre niños y niñas son 3 de los objetivos de desarrollo del milenio que se han logrado durante esta última década. Así lo afirma este informe anual sobre esas metas a cumplirse en 2015 que fue lanzado ayer en Naciones Unidas. Al presentar el documento, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, afirmó que el cumplimiento de los 5 objetivos restantes aún siguen siendo una tarea difícil, pero dijo esto es posible solo si los gobiernos cumplen con sus debidos compromisos. Y bien, esto es todo en materia de derechos humanos. Yo soy Lea Montañez y le recuerdo que lo espero el día de mañana con más información. Que tenga usted un excelente día.